Listo, perfecto. Pues igual en cuanto a la duración del estudio, se dice que son 2 horas. No sé si, o sea, en cuanto al tiempo, la verdad, no sé si vaya a alcanzar a cubrir todo, pero les aseguro que si están aquí para recibir palabra de Dios, la van a tener, porque sé que este mensaje viene de Dios y no es mío, porque como les digo, yo he tratado de ir. Ahí estoy. Y hoy les voy a dar un poco, o sea, una idea de lo que la búsqueda fuera de la palabra, fuera de Dios, o sea, las conclusiones a las que me ha llevado la búsqueda fuera de la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a ver cómo resulta. Yo espero que sí se lleven algo muy, muy bonito el día de hoy. Y les digo, no pretendo que sea palabra mía, sino pretendo que sea palabra de Dios, que sea lo que veamos hoy y que Dios nos dé la oportunidad de que en esta festividad nos llevemos algo nuevo. Entonces vamos a comenzar con una oración y después de esto leemos el capítulo de Primera de Corintios 15 para eh, hacer un remolino en nuestras mentes y luego ya ir aclarando poquito a poquito. Señor, te damos muchas gracias por este día que tú nos permites estar aquí reunidos. Gracias por las fiestas que tú nos has dado, Señor, que no son más que citas contigo, Señor, citas en donde podemos dedicarnos solamente a ti, Señor. ¿Y qué sería de nosotros si no tuviéramos estas citas en donde nos acercamos a tu palabra, Señor, en donde nos acercamos a estudiar para el resto de los días poder ponerla en práctica? Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por el sustento que nos has dado para este día, en donde no tenemos que trabajar y aún así tú nos das lo necesario para vivir, Señor. Te pedimos que en este momento el estudio que veamos, la aproximación a tu palabra que tengamos, que tenga el resultado que tú has pensado, Señor. Y así como tú me revelaste este tema y tú me revelaste esta aproximación a las escrituras, que así puedas revelársela a todos, Señor, para que podamos empezar a sanar nuestro alrededor. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Y bueno, vamos a leer, les digo, a lo mejor mucho misterio en cuanto a la revelación de este tema. A lo mejor ustedes ya lo saben, y si ya lo saben, entonces me va a dar más miedo, porque entonces sabré que este sentir lo está poniendo Dios en muchas palabras, lo cual me daría, digo, en muchas personas, lo cual me daría muchísimo gusto. Y, y más que decir, es que yo ya me lo sé o yo ya lo sabía, que todos podamos decir, a lo mejor lo sabía, pero lo voy a poner en práctica y ahora quiero vivir de esta manera, ¿ok? Entonces vamos a leer 1 Corintios 15 y después les pongo la presentación en pantalla. Dice 1 Corintios 15, el tema que trae la Reina Valera 1960, el subtema o el título que trae este capítulo dice la resurrección de los muertos. Entonces comienza diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Perdón, es que solo estaba checando que no se me hubiera desconectado aquí. Continúo leyendo el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. Perdón, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hasta aquí el capítulo 15 de Primera de Corintios, que les digo que está larguísimo y es un tema súper complicado, súper profundo, que, bueno, lo que vamos a intentar hacer hoy, pues simplemente es comprender algunos de los conceptos básicos para que de ahí podamos algún día, quizá el año que entra, comprender todo esto. Me dicen por aquí en el chat que no se escucha. Las citas que estaba leyendo era el capítulo 1, capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero no sé si me están escuchando. De repente se cortará el audio. No, ahí sí se escucha. Bueno, vamos a poner ahora sí la presentación. No sé cómo vaya a resultar esto, pero vamos a hacerlo. No sé si hasta aquí alguien tiene algo que compartir acerca de este texto, algo que haya escuchado, estudiado, que le parezca interesante. Y si no, pues vamos a empezar acá. A ver, ahí. Perfecto, dice que sí. Se ha producido un error. Pero me aparece como que sí están aquí ustedes viendo también la pantalla. Vamos a esperar a que cargue la aplicación. Y listo. Pues el capítulo, como les decía, se titula La resurrección de los muertos. Entonces, la pregunta inicial que se haría sería que si hay vida después de la muerte. Y déjenme ver aquí qué está pasando con la presentación, que no quiere cargar. ¿Ustedes qué piensan? En lo que carga aquí, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay vida después de la muerte o no hay vida después de la muerte? Es un misterio, ¿no? Pero habla de dormir. Y el mismo Yeshua decía, está durmiendo, ¿no? Y luego les dice a los discípulos, oh, pues vamos para que durmamos con él. Pero ahora sí que no. Ok, es un misterio. Si hay vida o no. Ok. Ok. Vamos a tratar de responder bíblicamente. Evidentemente es un misterio cómo es la vida después de la muerte, pero vamos a tratar de definir si hay vida después de la muerte, o sea, un rotundo sí o un rotundo no. Dice Ana Yadira Salgado, sí, esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. Y como dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección de los muertos, entonces vana es nuestra esperanza y vana es nuestra fe. No hay nada que estemos haciendo. O sea, ¿qué caso tiene querer ser buenos si no hay resurrección, ¿no? O sea, si al final no hay una recompensa o no hay un castigo, ¿qué caso tiene
querer limpiar nuestros actos. Dice María del Rocío Ponce, se puede decir que es vida eterna, ¿ok? La vida eterna, que es la vida después de la muerte. Sí hay vida después de la muerte, dice Minerva Urieta. Y Xochitl dice que es un rotundo sí. Y Hermano, ahora, ¿sí? es como, por ejemplo, una persona que dice, oh, pues ya falleció, ya murió. O sea, eso es murió o durmió, ¿no? Pero esa es una cosa y que va a volver a vivir es otra, ¿no? O sea, de resurrección, pues el Señor nos dice que sí hay resurrección, ¿no? Pero, o sea, ¿qué está pasando con las personas que están durmiendo o que murieron? Para mí esa es la pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que Ok. están ahí? Sí, Ajá. ¿en dónde están esas personas? Bueno, lamentablemente hoy no lo vamos a poder responder esa pregunta. Es una pregunta muy complicada. ¿Qué está pasando con esas personas? Hay diferentes puntos de vista. Unos puntos de vista nos dicen que, la, que como Dios está en eternidad, al momento de morir, como que ya experimentamos todo lo que está escrito en el Apocalipsis, o sea, el juicio, o todo eso ya sucedió porque es un plano eterno. Y la cosa es que, pues, el apóstol Pablo respalda este punto de vista cuando dice ausentes en cuerpo, presentes en el Señor, ¿no? Podría ser una interpretación eh, que eso sigue siendo un misterio, digo, si le creemos a Pablo, pues entonces así será, así es. La eternidad, pues es otro ámbito, es otra dimensión, y claro que tiene mucho sentido eso, pero sin embargo, para los que estamos aquí, no podemos asegurar, como muchas veces se asegura, ¿no? Pues es que ya está con Dios, o sea, no podemos saber si están con Dios, porque para nuestra dimensión, hay muchos textos que respaldan que están dormidos, ¿no? Y que van a resucitar algún día. Eh, pero bueno, también está la historia del rico y Lázaro, en donde pues mueren inmediatamente ya están ahí. También está el texto que dice que Abraham que tuvo larga vida, pero que fueron sus días tanto tiempo y murió y fue unido a su pueblo. Entonces como que ya eso ya sucedió. Hay diferentes explicaciones y diferentes puntos de vista que podemos ver. Sin embargo, no podemos asegurar exactamente, porque tampoco podemos asegurar si la persona pasó el juicio, no lo pasó o qué sucedió, ¿no? Entonces, no podemos decir exactamente en dónde están esas personas. Lo que sí podemos asegurar es que algún día va a haber juicio y después de eso, en esta dimensión del tiempo, sí va a haber un juicio y vamos a resucitar todos, ya sea para vida o para confusión perpetua. Pero bueno, eso vamos a tocar ahorita un poquito de esos temas. Y nada más ahora sí voy a compartir pantalla. Yo creo que sí lo pueden ver ahí. Ok, entonces esta es la pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Vamos a ver algunos textos que mencionan la resurrección. Si pueden, para hacer esto un poquito dinámico, si pueden ir buscando estos textos y quien vaya teniendo el texto, que levante la manita y que me lo lea para que entre todos busquemos y leamos, por favor. Génesis 25:8. A ver quién encuentra Génesis 25:8. Que habla justamente, familia González, justamente el texto que habíamos mencionado ahorita. Por favor, ¿qué dice Génesis 25:8? ¿Me escuchan? Sí. Salón a todos. Y dice Génesis 25:8. Y murió en buena vejez y luego de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados. Ok, muy bien, muchas gracias. Aquí nos está diciendo, está hablando de Abraham y nos está diciendo que muere en esta vida material, que termina su vida y que fue a reunirse, o sea, como que hay algo después de la muerte.
O sea, la muerte física no es todo, sino que hay, después de la muerte, hay algo más. En este caso, pues dice que se fue a reunir con su pueblo, que sería una forma de verlo. Desde la Torá tenemos entonces esta idea de que sí hay vida después de la muerte. Quien encuentre Job 19, por favor, 25 al 27, y mientras les cuento que Job es, cronológicamente hablando, se cree que Job se escribió incluso antes que se escribiera la Torá, y incluso es uno de los textos más antiguos de la literatura universal, porque pues es un texto muy antiguo de una historia o de un personaje muy antiguo, y incluso, entonces, si fuera cronológicamente, incluso antes de Génesis, pues vemos esta historia de Job, ¿qué opina él acerca de esto? Si alguien lo encuentra, pues levante la manita, por favor. A ver, si quieres te lo leo yo. Ok, ¿quién será yo? Es que no puedo verlos a todos aquí. Ah, Xochitl. No me los muestra. A ver, Xochitl. Xochitl, por favor. Ok, dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por mí estará sobre la tierra. Y después de mi cuerpo, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía es mi cuerpo, veré a Dios. Todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Ok, entonces Job también, incluso antes de que Dios se manifestara para poner la Torá por escrito, Job ya tenía esta idea, de alguna forma él lo sabía, de alguna forma Dios lo habrá comunicado a Adán, y Adán tenía esa esperanza de la resurrección, y Job lo manifiesta aquí diciendo que incluso cuando su cuerpo se descompone, él algún día verá a su Redentor, y él algún día con sus propios ojos verá a Dios. ¿Alguien puede leer Eclesiastés 12:7? Betty, levanta su manita. Yo creo que... Sí, nada más el 7, ¿verdad? Sí, nada más el 7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así es. Aquí entonces nos está diciendo que después de la muerte física, pues sucede algo, ¿no? Sucede una aproximación a Dios. Este texto también respalda esta idea de que la muerte física no es el fin de nuestra vida. ¿Quién puede ayudarnos con Salmos 16, del 10 al 11, por favor? Yo, si me permiten. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Salmo 16, del 10 al 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Muchas gracias. Amén. Aquí el Salmo 16, escrito por el rey David tiene esta misma idea de que la muerte física no lo es todo, y que después de eso Dios no va a permitir que nos quedemos ahí, sino que vamos a trascender y vamos a llegar a su presencia. Vamos a llegar a lo que se conoce como la vida eterna, en donde hay plenitud de gozo. Más adelante también el rey David en Salmos 22 aporta al tema. ¿Quién puede leer Salmo 22, 29, por favor? ¿Se lo leo? Sí, ¿Sí? ¿Lo puedo leer? Sí, adelante. Sí. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Amén. Perfecto. Entonces aquí también nos menciona que se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. O sea, los que descienden al polvo son los que mueren, los que terminan su vida física. ¿Cómo se van a postrar ante Dios si ese es el fin, ¿no? Entonces, aquí también nos da el rey David esta idea de que él sabe y confía en que va a haber algo después de esta vida.
Isaías 26:19, perdón, ahí me llevé un 5 de más, es 26:19. Quien lo tenga por ahí, por favor. Yo lo tengo, lo leo. Sí, amado, por favor. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Perfecto. Entonces aquí ya vemos también los profetas. Ya platicamos sobre la Torá, ya platicamos sobre los escritos, Torá, Nebim, y sobre los Ketubim, sobre los profetas. También en los profetas está esta idea de que algún día, y no solo es una idea, sino que los profetas lo que hacían era comunicarle al pueblo lo que Dios les decía. Entonces aquí Dios directamente a través del profeta Isaías está diciendo y está profetizando que algún día los muertos vivirán y que los cadáveres volverán a la vida. Incluso esta es la idea que vemos en Ezequiel 37, que los huesos de alguna forma se van a reunir y va a haber carne que va a cubrir los huesos y va a haber vida nuevamente en esos huesos. Entonces creemos en esta resurrección de los muertos también por los profetas. Por último está Daniel 12 del 2 al 3 y por último, digo, habría muchísimos textos más, pero aquí solo es un compendio breve, solo para tener bien cimentada la idea de que va a haber resurrección después de la vida. Alguien había levantado su manita, pero no sé si la bajó. Yo, ¿Quiere ayudar a leer? Adelante, por favor. a ver, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Perfecto. Aquí también otro profeta que nos está diciendo que al final los que duermen en el polvo serán despertados. Y esta es la idea que nos transmite el apóstol Pablo también en esta carta de 1 Corintios 15, en donde dice que unos van a resucitar primero y después otros. O sea, Pablo como que nos va dando la secuencia de los hechos como van a acontecer, y todo esto, pues el apóstol Pablo no se lo sacó de la manga, ni lo inventó, sino que ya vimos que tenía mucho sustento en las escrituras, como al principio menciona, que está basándose en las escrituras, y lo que Pablo tenía de escrituras en aquel momento, pues eran justamente la Torá, los profetas y los escritos. Entonces ya vimos que tiene sustento este pensamiento de Pablo y todo esto que comunicó a los corintios. Así que Daniel, a diferencia de todos los otros textos que vimos, Daniel 12 nos introduce esta idea de que va a haber dos tipos de resurrecciones o dos tipos de personas en la resurrección. Unos van a ser despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua. Unos van a brillar y otros pues van a sufrir castigo eterno. Y de esto pues nos surge la duda: ¿resucitaré para vida o para juicio? ¿Y cómo voy a saber si voy a resucitar para vida o para juicio? Quizás esa es la palabra, esa es la pregunta más importante, ¿no? Ya definimos que sí va a haber resurrección de los muertos, bíblicamente hablando, pero ahora, ¿cómo sabemos a qué bando vamos a pertenecer? Alguien que me ayude a leer Hebreos 9:27, por favor, para reafirmar esta idea que vimos en Daniel 12. Está Aquí el texto de Hebreos 9:27. Adelante, por favor. Sí. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Exactamente. Entonces, los hombres vamos a morir solo una vez y después de esto va a haber un juicio que va a determinar si vamos a ser despertados, o sea, si este despertar después de la muerte va a ser para vida eterna o para confusión. Vamos a ver lo que dice Yeshua en Mateo 25:31. Por favor, alguien que lo tenga por ahí.
Yo. Adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ok, y el siguiente versículo también, por favor. Ok, y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y el siguiente también, por favor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el siguiente también, por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Le sigo? Sí, sí, hasta que ¿sí? acabe ese tema, por favor. Ok, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, entonces Yeshua está respaldando esta visión de que después del juicio se va a hacer una separación entre ovejas y carneros y cabritos, creo que viene en esa versión, ovejas y cabritos, y entonces a uno les va a decir bienvenidos y a otros les va a decir que van al castigo, ¿no? Esto es lo que está diciendo Yeshua, que es la revelación, la máxima revelación que tenemos de las Escrituras que ha estado sobre la tierra. Entonces, ahorita vamos a pasar a Apocalipsis 20 para ver, como para profundizar un poquito más en el tema, pero lo que quiero que quede de Mateo 25, porque vamos a regresar a ver textos como este. A ver, Minerva, ¿tienes una pregunta, Minerva Urieta, antes de continuar? No, que si quieres yo leía Apocalipsis 20, pero no era duda. Sale. Sí, ayúdame a leer Apocalipsis 20, nada más antes de empezar a leer Apocalipsis 20, lo que quiero que se queden con lo que quiero que se queden de este texto es que se va a separar y que al final el juicio va a depender de algo, ¿sí? Aquí Yeshua les dice que tuvieron ciertas características las ovejas, por lo cual estas ovejas van a poder pasar al reposo y los cabritos tuvieron cierta característica por la cual no van a poder pasar al reposo. Entonces, lo que vamos a descubrir hoy es cuál es esta característica que es tan importante para saber a qué bando vamos a pertenecer. Sí, eso es vital, porque si no sabemos de qué se trata, pues entonces vamos a llegar con miedo. Vamos a llegar con miedo a este juicio. Híjole, no sé si fui suficientemente bueno, no sé si cumplí, no sé en qué bando me va a tocar, me tocó vestido blanco, me voy para acá, me tocó vestido negro, me voy para acá. ¿Cómo vamos a saber quién va a ir de qué lado? Y eso es lo que vamos a ver, pero por favor ayúdanos, Minerva, a leer Apocalipsis 20 y vamos a profundizar un poquito más en el tema. Ok, ¿todo el 20?
Sí, yo creo que cuando, es que no apunté los versículos, perdón, les digo que todo fue así muy, muy rápido, muy veloz. Cuando creo que fue suficiente, si quieres te aviso. Sí, ok. Bueno, Gracias. dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y Hasta, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. hasta ahí, gracias, Ok, Minerva. sí. Gracias, gracias. Eso era lo que la clave de este capítulo de Apocalipsis que quería que viéramos. ¿Quiénes fueron a los que se les dio potestad de reinar o de juzgar? Y cuáles son las características que tiene que tener el que va a resucitar para vida. Aquí en Apocalipsis 20 vemos que hay dos resurrecciones, una antes del milenio, en donde resucitan, es la resurrección cuando Yeshua regresa, y esta resurrección es para vida, ¿no? Primero resucitan los que hayan muerto en Cristo, y bueno, los que estemos vivos en aquel momento, pues vamos a seguir vivos, tanto ovejas como cabritos. Y de la segunda resurrección dice que va a ser después de los 1000 años, a todos aquellos que no hayan muerto en Cristo en la esperanza. Y aquí en Apocalipsis 20 nos da justamente cuál es la característica de esas personas que resucitan en la primera resurrección. Y justamente dice que los que tienen el testimonio de Yeshua y la palabra de Dios. Estoy segurísimo que ustedes han escuchado esto muchas veces, el testimonio de Yeshua y la palabra de Dios. Estos son los dos requisitos. Incluso en Apocalipsis 12 se nos dice que el dragón, cuando ve que no podía contra la mujer, se fue a hacer guerra contra los otros hijos que estaban regados por las naciones, y dice que justamente fue contra los que tenían el testimonio de Yeshua y guardaban los mandamientos de Dios. Ahora, otro asunto importante que se nos dice aquí en Apocalipsis 20 es que hay un engaño, que el dragón estaba engañando a las naciones, y que por eso se le pone un sello para que ya no pueda seguir engañando a las naciones. Entonces, lo que hoy vamos a analizar es a qué se refiere. La palabra de Dios, todos estamos de acuerdo en que es la Torá, pero ¿y qué es el testimonio de Yeshua? Es simplemente creer que Él murió y resucitó, como se nos dice que el Evangelio es que Jesús vino, murió y resucitó. O sea, tan solo con creer eso, ¿somos salvos? ¿O qué necesitamos, además de la palabra y de creer que Jesús murió y resucitó de los muertos? ¿Qué será el testimonio de Yeshua? ¿Qué será? Pues, ¿qué es un testimonio, no? O sea, que la vida de una persona sirve para testimonio. ¿Y qué debería de invitarnos a hacer? O sea, ¿por qué en muchas comunidades o congregaciones se da mucho énfasis a compartir tu testimonio? ¿Qué hace en la vida de otras personas tu testimonio? Family González, por favor. Aquí hablando con mi esposo, creemos que es el cumplimiento y la perfección de lo que está escrito en la Torá. O sea, ya lo que hizo Yeshua como testimonio es buscar esa perfección, llegar a ser como Él. Ok, o sea que su testimonio es su ejemplo, ¿sí? ¿Podríamos decirlo? Sí. El ámbito que dice, o sea, de los dos requisitos, la palabra de Dios es guardar los mandamientos, o sea, cumplir con lo que está escrito. Y la parte del testimonio de Yeshua es cómo guardarlo. Si se acuerdan del curso básico, yo creo que todos por aquí ya pasaron por el curso básico, si se acuerdan, Yeshua en realidad no vino para abolir la ley, sino vino a cumplirla,
para mostrarnos el ejemplo de cómo cumplirla, ¿sí? Y creo que por aquí tengo en el chat, a ver, dice transformación de vida hasta llegar a ser como Él. Perfecto, muy bien, transformación de vida. O sea, un testimonio, cuando en las iglesias o en las comunidades se comparte el testimonio de alguien, la idea de ese testimonio es que a través del ejemplo vivo de una persona puedas transportarlo a tu vida y llevarlo a cabo, ¿sí? O sea, como que te influya tanto ese testimonio o ese ejemplo que tú digas, ah, pues yo lo voy a hacer de esa forma. Dice Miriam Vargas, a través de la obediencia y el cambio. Perfecto, obediencia y cambio, el cambio. Ok, vamos a aprender ahorita, ahora sí, específicamente qué es el testimonio de Yeshua, y para eso vamos a ir a Juan capítulo 5. Y este sí lo tengo aquí en pantalla, pero si alguien quiere ayudarme a leerlo, Juan 5, 39 al 47. Seguimos con esta pregunta, ¿resucitaré para vida o para juicio? Si alguien puede ayudarme a leerlo, no sé si les aparece aquí la ventanita de Zoom que tengo y les tapa la pantalla o si pueden verla toda. Ahí se Tapa ve. la pantalla. Tapa la pantalla. ¿Sí tapa la pantalla? Poquito. Ah, Un a ver. poco tapa la Ahí Pero está ustedes bien. ¿ustedes pueden ver sus caritas o no pueden ver sus caritas? Perfecto. Leo, No. Bueno, ya, alguien que nos pueda ayudar a leer. dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Gloria de los hombres no recibió, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a vuestros escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Muchas gracias. Entonces, un poquito de contexto de Juan 5:39. Aquí sucedió que Yeshua fue al estanque de Bethesda. Yo creo que ya todos han escuchado esta historia y yo creo que ya todos han visto la serie de The Chosen, donde ahí se plasma de manera ideal cómo hubiera sido ese momento. Seguro que a todos nos sacó lágrimas esa escena en donde llega con el paralítico después de 38 años de estar ahí intentando y simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y esto justamente lo hizo en día de reposo. Entonces, los que brincaron luego fueron los judíos, los fariseos, que reclamaban que no es lícito, ¿no? Luego pues, Yeshua se alejó, ya no lo vieron, pero al paralítico le dijeron, oye, ¿qué es esto que estás haciendo? Que estás llevando tu lecho en día de reposo, que lo estás cargando, o sea, eso no está permitido. Bueno, ahora nosotros sabemos que no estaba permitido por la halajá o por la interpretación rabínica, pero en la Torá, pues es como que la Torá no era la esencia de la Torá, justamente eso, y hubiera sido más cruel que Yeshua no lo hubiera sanado, ¿no? Le hubiera dicho, espérame 2 días y ya vengo otro día que te pueda sanar. Claro que no, eso no sería congruente con la imagen de Yeshua que tenemos. ¿Por qué? Porque la imagen de Yeshua va más allá de lo que está escrito, porque Yeshua es el cumplimiento de la Torá, pero no solamente el cumplimiento de la Torá, no solamente la obediencia a la Torá, sino la actitud correcta, la esencia de cómo debemos de cumplir la Torá. Entonces el testimonio de Yeshua en realidad es
cómo debemos de cumplir la Torá. O sea, sí es importante cumplir la Torá porque eso demuestra que no queremos vivir bajo nuestras obras o que no queremos vivir bajo nuestra interpretación de lo que es bueno y malo, sino que queremos vivir bajo la interpretación de Dios de lo que es bueno y malo. Pero el problema de querer cumplir la Torá como se quiere cumplir o como se pretendía cumplir por los fariseos es que la voy a cumplir, pero a mi manera. Y así no debe de ser. Por eso Yeshua en el versículo 42 les dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, porque la estaban cumpliendo y lo vemos a lo largo de todos los profetas que empiezan a cumplir por cumplir, pero sin un verdadero deseo de someterse a Dios y de hacer de este un mundo mejor. O sea, simplemente era cumplir por cumplir y listo. Entonces, Yeshua lo que tuvo que venir a hacer es mostrarnos la manera correcta de cómo cumplir con los mandamientos. Y esto nos va a llevar ahora sí al tema que les digo, o sea, todo esto está relacionado con 1 Corintios 15. Si ya me salí mucho de los rieles, por favor, díganme, pero según yo, todavía estamos hablando de la resurrección de los muertos. ¿Y por qué estamos hablando ahora de Juan y de Yeshua y todo esto? Pues porque queremos saber cuáles son las características de el que va a resucitar para vida eterna. Entonces, aquí es donde entra lo que dice Apocalipsis 20 del engaño a las naciones, y aquí es donde entra esto que dice Yeshua, que conoce que no hay amor de Dios en vosotros. Entonces, la pregunta aquí es, tú estás cumpliendo las escrituras, o sea, tú estás celebrando esta fiesta y Shabbat y todas las demás escrituras o todos los demás mandamientos porque tú quieres lavar tus culpas o porque tú quieres pretender ser justo o porque tú quieres simplemente pegarte al pueblo judío, que es lo que se nos ha enseñado, que es lo más cercano a Dios, y bueno, me quiero acercar a Dios, pues me acerco al pueblo judío, o por qué estás haciendo esto. Pregúntate si Yeshua te va a preguntar al final que tú tienes las escrituras, ¿no? Aquí justamente dice, porque a vosotros, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, sí es cierto que las escrituras tienen la vida eterna, pero aquí como Yeshua les está diciendo, no en las escrituras, o sea, no porque guardes las escrituras, ya tienes la vida eterna. Y luego más adelante da esta pista de que tienes las escrituras, pero no tienes amor, ¿sí? Y como Pablo mismo dijo, si yo tengo amor y doy a los pobres y compongo alabanzas y hago todo, pero no tengo amor, nada soy. Entonces como que Yeshua entendió, y bueno, él no es que lo entendía, es que él sabía que sin amor o que sin esta característica, sin esta actitud, no puedes tener vida eterna. Y Pablo más adelante también lo comprende y muchos otros apóstoles, Pedro, Juan, entienden que no se trata simplemente de la palabra de Dios, de cumplir la palabra de Dios, sino que se trata de la actitud con la que la cumplas, ¿sí? Por eso es tan importante tener estas dos. Y bueno, vamos a pasar ahora sí al otro tema. Creo que vamos bien de tiempo, en donde vamos a ver de qué se trata el amor. ¿Qué entendemos por amor? ¿Qué es esto del amor? ¿Y por qué lo necesitamos? El amor. ¿En qué consiste el amor verdadero? ¿Alguien tiene una idea de en qué consiste el amor verdadero? ¿Alguien que quiera participar antes de revelar el misterio? A mí me recuerda a 1 Corintios 13, creo, que habla del amor. Perfecto. 1 Corintios 13 es nuestra definición ideal de amor, y no es casualidad que todo esto de la resurrección de los muertos, que es el capítulo 15, se mencione después de 1 Corintios 13. O sea, primero Pablo le da énfasis a toda la carta de Corintios, nos habla de cómo no ser orgullosos, cómo guardar las escrituras, cómo hacer
todo, o sea, cómo llegar a ser buenos creyentes. Y luego toca este tema del amor en el capítulo 13, nos explica lo que es verdaderamente el amor, y ya después de eso, ahora sí, nos explica la resurrección y la vida eterna. Entonces, aquí también es como una pista de que no hay vida eterna si no hay amor, ¿ok? Entonces, aquí, ¿en qué consiste el amor verdadero? Esta es la pregunta que debemos hacernos, y la idea, a lo mejor ustedes ya saben la definición y ya han escuchado que el amor verdadero, que Dios es amor y demás, pero mi idea con este estudio es que podamos, en términos simples y prácticos, saber cómo aplicar el amor en nuestras vidas, porque muchas veces creemos que el amor es un sentimiento y que tienes que tener pues un espíritu apacible con el que comuniques las cosas y demás. Y sí, por un lado está bien, pero también por otro lado vemos en Apocalipsis 20 que se nos ha hecho, que se nos ha engañado. Se nos ha engañado durante muchos siglos, y se nos engañó desde el jardín del Edén con Eva, cuando la serpiente le dice a Eva que no va a pasar nada, y al principio a lo mejor parece que no iba a tener grandes consecuencias el hecho de ponerme yo por encima de la palabra de Dios, poner mis anhelos o mis concupiscencias por encima de lo que Dios mandó. Pero bueno, ahorita vamos a ver en qué consiste este gran engaño. Y aquí es donde viene esta diapositiva que les digo que va a explicarnos de por qué mi búsqueda lejos de Dios me trajo de vuelta a buscar en Dios, porque esta página pues es una página, es como una asociación que se llama The School of Life, y la comento porque me parece increíble las conclusiones de vida a las que ellos llegaron. Ellos se declaran totalmente ateos o totalmente opuestos al cristianismo. Sin embargo, esta definición creo que le dio al clavo, y tiene mucho que ver con lo que se nos dice en Apocalipsis 20. Dice: el mundo está enfermo por una razón que suena sorprendentemente modesta. No entendemos el amor, y ese no es el gran problema. O sea, que no entendamos el amor no pasa nada, ¿no? Porque para eso estamos en esta vida, para ir entendiendo un poquito el amor. El problema es que, dice, y sin embargo, estamos muy convencidos de que sí lo hacemos. Cuando tú sabes que no entiendes algo, te esfuerzas por lograr entenderlo. Sin embargo, si tú ya crees que lo entiendes, entonces ya no vas a buscar, ya te vas a quedar con esa idea que tú tienes, y ya no va a haber nada que te mueva de tu necedad o de lo que tú crees que ya sabes. Entonces, me pareció muy importante, muy interesante que ellos, que no creen en Dios, dijeran que el mundo está enfermo porque en realidad no entendemos el amor. O sea, toda la maldad, toda la porquería, toda la decadencia del ser humano surge porque no entendemos el amor, y más que eso, porque no queremos entenderlo, porque creemos que ya lo hacemos, y entonces no hay necesidad de entender el amor, porque el amor es simple. El amor es un sentimiento que surge, y esa es parte del gran engaño, el gran engaño del amor, que creemos que el amor surge a través de que vemos belleza, inteligencia o fuerza en algo exterior a nosotros. Algo que sea bello transmite hacia nosotros un sentimiento de amor, que es lo que nosotros queremos que es amor, y algo que es bello, inteligente o incluso fuerte, nosotros decimos, es que lo amo porque es hermoso, ¿no? Y eso es lo que nos ha transmitido durante generaciones, y lo que vemos hoy manifiesto a través de películas y a través de series, a través de libros, en todas partes. De hecho, no hay un tema en toda la historia del mundo al que se le hayan escrito más canciones, o con respecto al cual se hayan escrito más canciones, que el amor mismo. O sea, todos creen saber lo que es el amor, lo definen de diferentes maneras en canciones, pero siempre se enfoca en belleza, en inteligencia, en fuerza. Y bueno, lo que creemos ser amor, de acuerdo a todo lo que se nos ha enseñado, realmente es romanticismo o enamoramiento, o algo bonito que sentimos
porque nos lo inspira la cosa que vemos exterior. Entonces, este es el gran engaño del amor y este es el gran engaño del que nos habla Apocalipsis 20. La idea de que podemos cumplir las escrituras porque a lo largo de la historia se ha tratado de desaparecer las escrituras y no se ha logrado. La prueba está en que hoy en día las tenemos. Entonces, si no puedes contra uno, o sea, si el enemigo no puede contra las escrituras, que son la evidencia física que tenemos, bueno, pues me voy a ir en contra del amor. El amor lo voy a hacer, o sea, el testimonio de Yeshua voy a hacer que se tergiverse, voy a hacer que nadie entienda de qué se está hablando y pues que sigan ahí intentando cumplir mandamientos, que al final eso no va a ser suficiente y van a quedar acá en el grupo de los cabritos. Entonces, esto es el engaño del amor, el engaño que se ha buscado y que hoy en día es muy, muy sencillo que caigamos en este engaño por los medios y por todo lo que se nos transmite. Betty, ¿tienes un comentario o una pregunta? Sí, entonces podríamos decir que el testimonio de Yeshua es el amor. El testimonio de Yeshua es, en simples palabras, sí. El amor verdadero es el testimonio de Yeshua. Ahorita vamos a explicar un poquito más de en qué consiste este amor verdadero para que no quede así súper ambiguo. ¿Sí? Lo que quiero es que sea práctico para nuestras vidas. Y volviendo un poquito a lo que dice The School of Life, y fíjense que esto es lo curioso, porque ellos dicen, de hecho, si se meten a ver en su página, dicen, el mundo está enfermo porque no sabe cuál es el amor. Si pudiéramos definir el amor con una sola, o sea, si pudiéramos hacer una definición del amor, así, el máximo exponente de amor es Jesús de Nazaret. Así dicen ellos, aunque son opuestos a la Biblia, ¿no? O sea, ellos saben de la Biblia, conocen, o sea, no es gente que dice, yo no creo en la Biblia y jamás la he leído. O sea, es gente que ha estudiado y dice, pues no, o sea, me parece que la Biblia simplemente es como un libro inventado por hombres que claro que sirve para pues a lo mejor ser mejores personas moralmente, pero no hay evidencia de que sea un libro verídico, entonces no podemos confiar en él. Eso es lo que dicen, pero dicen, si hubiera una manifestación de amor ideal, sería Yeshua, sería Jesús de Nazaret. Pero, y luego dicen, pero como Jesús es un personaje ficticio, no podemos basarnos en su vida para definir el amor. Esto es un poquito por eso digo que el testimonio de Yeshua justamente lo que vino a hacer es mostrarnos el amor verdadero y por eso podríamos decir que el testimonio de Yeshua es el amor verdadero. Pero bueno, ellos dicen, como no podemos confiar en que Jesús fue verdadero y no hay pruebas de que Jesús vivió en esta tierra, sino que es más bien un invento de hombres, pues vamos a hacer nosotros una definición del amor. Y dicen, hay 7 posibles ingredientes para el amor. Si queremos que este mundo funcione de una manera coherente, de una manera armónica, vamos a poner estos 7 ingredientes esenciales para que todo funcione con armonía. Número 1, caridad. Número 2, imaginación. Número 3, bondad. Número 4, perdón. Número 5, fidelidad. Número 6, generosidad. Y número 7, paciencia. Y no sé a ustedes, pero a mí esta definición de amor como que me recuerda a la definición de 1 Corintios 13. Y que Pablo definitivamente habrá sacado su definición de amor de Yeshua. Entonces, esto es lo que les digo, que aunque tú quieras definir la esencia de la vida o temas o conceptos que son vitales, no puedes hacerlo sin considerar la Biblia, o aunque tú creas que no la estás considerando, la Biblia ya te superó y ella ya lo incluyó. De hecho, no sé si conocen o bueno, han escuchado, no creo que lo conozcan porque ya murió, pero si escucharon hablar de Sigmund Freud, que fue uno de los padres de la psicología moderna, incluso un estudiante suyo que se llamaba Carl Jung. Ellos escriben, para dar un ejemplo, ellos escriben, obviamente, apartados de la Biblia, ellos escriben que dentro del ser humano
lo que existe o el problema con el ser humano realmente es que dentro de nosotros existen dos naturalezas, dos hombres, lo que se conoce como esquizofrenia, una mente dividida, una parte de tu mente que quiere hacer el bien, que quiere progresar en comunidad, con apoyo, con este tipo de características que vemos aquí en la pantalla, con caridad, con bondad, una parte de mi mente que quiere hacer esto y una parte de mi mente que me lleva a hacer la maldad, que me lleva a hacer las cosas que a lo mejor conscientemente o ya razonando como que no las quiero hacer, pero es una naturaleza que me atrae a hacer el mal. Entonces, no sé si a ustedes les suena sospechoso que ellos llegan a esta conclusión de que dentro de nosotros habitan dos mentes, o sea, dos fuerzas opuestas, cuando el apóstol Pablo en sus cartas ya había dicho que lo que él quiere, lo que él hace, no lo quiere hacer, y lo que él quiere hacer no lo hace, porque dentro de sí habita una fuerza que lo lleva a hacer las cosas que él no quiere, y dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ya en la Biblia, quieras verlo como quieras verlo, en la Biblia ya está escrito, pues todo, ya está escrita el problema, la cura, la solución, todo ya está escrito en la Biblia. El problema es que muchas veces ya nos inmiscuimos o nos revolcamos tanto en pues otro tipo de enseñanzas, otro tipo de ideologías, que al final pues queremos buscar lejos de la Biblia, ¿no? Pero si eres un estudiante honesto y si eres una persona que realmente quiere saber la verdad, entonces, quieras o no, vas a volver a caer en la Biblia, porque en la Biblia ya está escrito todo. Así que nos dicen que, bueno, hay que alejarnos de la Biblia para definir el amor, pero bueno, nos vuelven a traer en la Biblia. Aquí School of Life dice, hay que alejarnos de la Biblia para definir el amor, pero bueno, nos cita la Biblia casi para definir el amor. Entonces, la enseñanza de esto es, no hay otra fuente de donde podamos sacar la verdad, sino de la Biblia. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la...? Y aquí está súper interesante porque muchas veces nos enfocamos en que el Espíritu Santo se derrame y que le pedimos a Dios que mande su Espíritu Santo para que esté en nuestras vidas. Pero ¿para qué? ¿Para qué tiene que venir el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice que se va a manifestar a través del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, la medida del Espíritu Santo que tú tengas es la medida del amor de Dios que tú vas a manifestar. Eso es lo que nos dice Romanos 5:5. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer en nosotros? Pues justamente darnos la capacidad de amar de acuerdo con el amor de Dios. Y bueno, vamos a ahondar un poquito más en el amor verdadero. Ahora sí ya vamos a pasar a este tema, el amor verdadero. ¿Cuál es el amor verdadero? Nuevamente Pablo en Efesios 4:32 nos dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Acá en Efesios nos está diciendo que muchos están buscando su propia honra, su propia gloria, están buscando que los sirvan los demás. Y aquí dice el apóstol Pablo, o sea, vayan a lo simple, sed benignos unos con otros, o sea, sean bondadosos unos con otros, busquen el bien los unos de los otros, sean misericordiosos, o sea, perdónense unos a otros, no juzguen, sino perdonen, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está el ejemplo máximo que debemos de seguir. O sea, Dios nos perdonó en Cristo, con este ejemplo. Cristo dio su vida por nosotros y así manifestó el amor más grande que ha existido. Cuando entendamos y pongamos en práctica que el amor no depende del receptor, sino del emisor, entenderemos la grandeza del amor de Dios. Muchas veces no nos cabe en la cabeza el amor de Dios, pero si nos ponemos a ver desde esta perspectiva, que el amor de Dios para nosotros no depende de nosotros, o sea, no depende de, yo soy muy bueno, soy un receptor óptimo para recibir soy un recipiente óptimo para recibir el amor de Dios. No es así, sino que el amor no depende de nosotros, sino que depende del emisor.
Y entonces cuando tú entiendes esto, empiezas a comprender la grandeza del amor de Dios y eso te facilita a ti que no le eches la culpa a los demás y digas, ay, es que esta persona no, simplemente no la puedo amar, no se deja. No depende de la otra persona, depende de ti, depende del amor que tú recibiste y el amor que tú vas a manifestar. Y ahora seguimos hablando todavía como muy ambiguamente del amor. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y vamos a resolver una pregunta que a lo mejor no me hicieron esta pregunta y a lo mejor no vinieron a este estudio para responder esta pregunta, pero de manera muy personal yo llevaba 9 años haciéndome esta pregunta y no me gustaría irme de esta clase o sin manifestarles pues este hallazgo que fue la pregunta inicial con la que yo comencé la búsqueda para decir, ¿vale la pena o no vale la pena buscar a Dios? Entonces, la pregunta inicial era, ¿tiene sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de esta vida? O sea, ¿por qué Dios nos puso aquí? ¿Por qué la caída de Adán? ¿Por qué Yeshua tuvo que morir? O sea, no se han preguntado por qué Dios quería ver el verdadero valor de las personas, el verdadero valor, la disciplina, en lugar de ponernos leyes como para poder cumplirlas, en lugar de ponernos 613 mandamientos, ¿por qué no simplemente nos dio un poquito más de libertad y nos dijo, ok, fíjense que el que junte $1 millón en su vida, ese va a tener la vida eterna? Y entonces ahí ya vas a medir la perseverancia, vas a medir la disciplina, vas a medir muchas cosas que son importantes del ser humano, pero ¿por qué no lo hizo así? O sea, ¿por qué tenía que ser algo como el que crea en Jesús y siga su ejemplo? ¿Y por qué Jesús tenía que morir? O sea, ¿por qué no simplemente Jesús venía, daba un sermón y decía, miren, esta es la revelación, esto es lo que tienen que hacer y listo? ¿Por qué tenía que morir el Mesías? ¿Por qué tenía que dar su vida por los demás? Y bueno, la respuesta es a esa pregunta del sacrificio de Yeshua, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que entregar su vida? Él mismo la da, él mismo dice que no hay amor más grande que que el dar la vida por sus amigos. Entonces, su propósito al morir era manifestarnos el amor más grande que ha existido. Así que el propósito de nuestra vida y la razón por la que vivimos estas circunstancias y vivimos todo lo que vivimos, desde mi perspectiva personal, les digo que si alguien dice, ¿sabes qué? Yo he llegado a otra conclusión, pues adelante, la podemos conciliar, la podemos platicar, pero la conclusión a la que yo he llegado es que el propósito de nuestra vida es entender el amor verdadero. Es que Dios nos da esta vida. El entendimiento, de acuerdo a la Biblia, se adquiere por medio de largura de días. Es una experiencia que no nacemos con ella, sino que el entendimiento es un proceso. Entonces la vida es como un proceso para ir entendiendo lo que es el amor verdadero. Y cuando nos encontramos con la historia de Yeshua, cuando nos encontramos con lo que Él tuvo que hacer para que nosotros obtuviéramos la vida eterna y para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, porque desde un inicio lo que hicimos fue apartarnos de Dios como seres humanos, pero Dios dice que Él amó tanto al mundo que Él no quiso simplemente botarlo y empezar desde cero, sino que realmente Él anhela una relación íntima con nosotros. Cuando vemos ese ejemplo de Yeshua, pues lo que nos queda es que vamos a entender el amor verdadero. O sea, de inicio vemos la manifestación del amor verdadero, pero a lo largo de nuestra vida vamos a ir entendiéndolo. ¿Cómo? Pues aplicándolo. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Aquí es donde viene la creencia de que la palabra de Dios o los mandamientos son una guía esencial para entender el amor. Sin los mandamientos no podemos entender el amor, porque los mandamientos justamente son las lecciones que nos van a ir llevando a entender lo que es el amor verdadero, pero siempre teniendo en mente que es la actitud con la que Yeshua cumplió los mandamientos. Y ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad y de forma práctica qué es el amor. Entonces el propósito de nuestra vida es entender el amor verdadero a través de la práctica, que es experiencia en primera persona. Nadie puede decir que entiende algo
totalmente si no lo experimenta en primera persona, o sea, si no no lo experimenta por sí mismo. Una conclusión de vida también a la que me tocó llegar es que no existe la empatía ideal, la empatía perfecta. O sea, nadie puede decir que sentimientos y todo lo que conlleva el entender algo realmente si no lo experimenta en carne propia. O sea, te pueden decir, ay, me siento mal, me duele la cabeza, y tú puedes decir, sí, te entiendo, pero si a ti nunca te ha dado no te ha dolido la cabeza, nunca vas a entender lo que siente esa persona, por más que tú le digas, te entiendo, sé que te duele y demás, nunca va a ser totalmente sincero el decirle que le entonces, por eso, o sea, el amor es complicado, ¿sí? Ahorita vamos a ver que en 1 de Corintios 13 nos dice que el amor es sufrido, o sea, el amor es muy, muy complicado y conmigo, o sea, yo me veo en el reflejo de lo que es el hombre ideal, que es la vida de Yeshua, y digo, estoy muy lejos. Para que tú me hayas amado, la verdad es para poder a otros y propagar el amor, haciendo de este un mundo mejor por medio del acercamiento del reino de los cielos a la tierra. Cumpliendo preceptos, los preceptos de la Torah, que nos llevan a amar, participamos de esta oración simple pero famosa que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se va a hacer su voluntad? ¿Cómo se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo? Pues a través de cumpliendo estos preceptos, ¿cuál es el objetivo de la ley? Según el resumen que Yeshua mismo hizo, ¿cuál es el objetivo de todos los mandamientos? Ama a Dios y ama a tu prójimo por sobre todas las cosas. A Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Entonces, toda la ley, si no te están acercando a amar a Dios y si no te están acercando los mandamientos a amar a tu prójimo, entonces estás haciendo lo mismo que hacían los fariseos y lo mismo que hace la gente religiosa, que simplemente lo hace por hacer. Por eso fue tan importante que Yeshua viniera a mostrarnos y como les decía, o sea, no hay, al menos en mi vida, no hay película o serie o historia de Yeshua que pueda ver sin lágrimas en los ojos, porque es la manifestación más grande de amor. O sea, él está cumpliendo los mandamientos, claro, porque no los puede dejar de lado, porque sin mandamientos no puede haber amor, pero la actitud con la que lo hace y el espíritu o la esencia con la que él los cumple, sin duda nos manifiestan que eso es el amor verdadero. Romanos 13, del 8 al 10 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, ese es el propósito de la ley, amar al prójimo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahorita vamos a aterrizar un poquito todas las ideas, pero aquí Pablo en Romanos nos da una explicación hermosa de lo que es el amor y nos dice que en realidad todos los mandamientos, o sea, simplemente nos está explicando, no nos está diciendo la ley ya no, sino nos está diciendo todos los mandamientos tienen el propósito de que aprendas a amar. No adulterarás, no matarás, todo. Cumpliendo estos mandamientos tú vas a poder manifestar amor verdadero. Así que llegamos a esta conclusión. Amar es un proceso consciente opuesto a los instintos. Y aquí es donde vamos a entrar a lo práctico. Cómo poder amar de manera práctica. Y ojo que dice amar es un proceso consciente. No es un sentimiento. Amar es más una decisión que pertenece a un proceso consciente. ¿Por qué consciente? Porque conforme tú lo vas analizando y lo vas aplicando, por eso
por eso es tan importante y por eso Yeshua decía que no hay amor de Dios en ustedes, porque están haciendo la ley, pero como instinto. O sea, ya no lo están haciendo como un proceso consciente, oponiéndose a sus instintos, sino que con sus instintos están tratando de usar la ley en su propio beneficio, ¿sí? Nosotros tenemos un instinto de venganza o de querer tomar la venganza en nuestras propias manos, y cuando tú utilizas la ley para aplicar venganza, entonces ya la ley ya no está funcionando para que ames, sino que está funcionando para que tu carnalidad se manifieste a través de la ley, y ese es el grave problema. El problema de que ya no estás, ya no le estás dando el sentido correcto a la ley y ya no estás manifestándole a los demás la esencia de la ley, que es amar. Dice el versículo 16 de... Híjole, no me acuerdo qué capítulo, y ya van varias veces que no me acuerdo de ponerle aquí qué libro y qué capítulo, pero seguro alguien podrá ayudarme. Lo voy a leer y seguro alguien se acordará de dónde lo saqué, pero les aseguro que sí es parte de la Biblia, no lo estoy sacando de la manga. De hecho, ahí tienen los versículos para que vean que sí coincide. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí vemos esto que les decía de la mente partida. Hay dos seres que viven en ti. Uno es el espíritu y otra es la carne, los deseos de la carne. Y aquí Pablo nos dice, porque esto sí estoy seguro que Pablo lo dijo, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿sí? Es lo mismo que veíamos. Uno es contrario al otro, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y aquí, ¿a qué ley se refiere? Ya hemos visto que no estás bajo la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, aquí Pablo nos va a definir qué es lo que busca la carne. Y aquí ustedes me van a decir si es cierto o no es cierto. O sea, si su carne sí les pide esto, o su carne, ustedes dicen, no, a mí mi carne no me pide esto. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí Pablo también ya está sumando al tema de quiénes son los que van a heredar el reino de Dios, quiénes van a tener la vida eterna. Los que hagan esto, no. Los que hagan esto, no. Y vemos que la carne justamente es opuesta al espíritu. Entonces, si tú te dejas llevar por tu carne, vas a hacer este tipo de acciones que aquí está describiendo Pablo, y si lo vemos así a simple vista, la carne es los instintos con los que yo vengo precargado, los instintos animales, podría decirle así, instintos animales. Por eso la palabra muchas veces se refiere a los goim, a las naciones que no se rigen bajo los mandamientos de Dios, como animales, porque se dejan llevar solamente por los instintos. O sea, realmente no se preocupan que si está bien o que si está mal, simplemente me satisface mis instintos, lo hago. Entonces, esa es la lucha. Por eso aquí dice, amar es un proceso consciente opuesto a los instintos. O te dejas llevar, el amor es algo específico del espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, pertenece al ámbito del espíritu. Y el cuerpo pertenece al ámbito de los instintos, de la carne. Entonces, si tú te dejas llevar por tus instintos, entonces no puedes amar. Pero si tú te dejas llevar por el espíritu, cuya esencia es manifestar amor en nosotros, entonces ahí sí puedes cumplir el amor. Por eso aquí Pablo nos está diciendo que o le obedeces a uno o le obedeces a otro, y por eso lo pone como que los instintos son opuestos al espíritu. Y aquí nos dice, mas el fruto del espíritu es amor. O sea, amor no entra dentro de los instintos. Lo que muchas veces, y como veíamos el gran engaño, lo que muchas veces se cree que es un sentimiento por algo externo. O sea, tú recibes una entrada
a través de tus sentidos y tú manifiestas amor, en realidad eso no es amor, porque ese es un instinto, ¿no? El instinto de alabar o de apreciar algo que merece apreciación. Pero cuando tú aprecias algo que no merece apreciación, como en el caso de Dios, que aprecia al ser humano que no merece apreciación, eso es verdadero amor, el ir en contra de los instintos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahora, ya viendo este versículo, creo que es Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, este texto debe ser Gálatas 5. Pero los que son de Cristo, y aquí está la clave, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que los que realmente son de Cristo, los que realmente han entendido el sacrificio de Yeshua y los que realmente han entendido todo el mensaje, han crucificado la carne, o sea, han negado sus instintos, que son las pasiones y deseos de la carne, y lo que quieren hacer es vivir bajo el Espíritu, bajo los frutos del Espíritu. Vamos a ver un poquito más de las características del amor verdadero, que este sí es 1 Corintios 13, versículo 4, dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y si vamos a Gálatas, como vimos en la diapositiva anterior, si vamos a Gálatas 5, vimos que el espíritu y los instintos o la carne son dos cosas opuestas. Así que si el amor es una manifestación del espíritu, si aquí pusiéramos la palabra, en lugar de amor, pusiéramos la palabra hombre, como para saber, este hombre carnal, si pusiéramos aquí la palabra hombre y lo cambiáramos todo al negativo, ustedes díganme si tiene o no tiene sentido. El hombre no es sufrido, o sea, el hombre no aguanta mucho. El hombre no es benigno. Por naturaleza, el hombre no es benigno. El hombre tiene envidia. Es cierto, el hombre está lleno de envidia, ¿no? Lo vemos a lo largo de la historia con las guerras y con tantos pleitos familiares. El hombre es jactancioso, ¿sí o no? El hombre se envanece, lo vemos a lo largo de toda la Biblia. El hombre hace todo lo indebido. El hombre busca lo suyo. El hombre se irrita. El hombre guarda rencor. El hombre se goza de la injusticia y no se goza de la verdad. Nada sufre, nada cree, nada espera y nada soporta. El hombre deja de ser. ¿Sí o no? Que es una forma de verlo prácticamente como los instintos humanos son opuestos al espíritu. Ya vimos dos ejemplos de esto a través de las cartas de Pablo. Y aquí, ahora, para sustentar o para respaldar este tema de que el amor es el clímax de la existencia del ser humano, está el versículo 15, el versículo 13 más adelante dice: y ahora permanece en la fe, o sea, la confianza en Dios, la esperanza que tenemos es la resurrección de los muertos, la esperanza de una vida eterna y el amor. Estas son las tres que permanecen, los tres pilares de la existencia que permanecen. Estos tres, pero el mayor de ellos, o sea, el clímax de toda la existencia del ser humano es el amor. O sea, tú puedes tener confianza en Dios, pero si no tienes amor, algo te falta. Tú puedes tener esperanza en la vida eterna, pero si no tienes amor, algo te falta. Y Pablo sigue diciendo que puedes hacer las cosas más hermosas de la vida, pero si las haces como robot y las haces para satisfacer tus instintos, que sería por obtener gloria, por ser jactancioso, por envanecerte, si lo haces con este objetivo, entonces no tienes amor y nada eres. Y antes de pasar ya a la última diapositiva, que me interesa mucho que no quede simplemente en, bueno, yo soy suficientemente bueno
como para dejar de lado mis instintos. O sea, ya entendí que el amor es despojarme de mis instintos, tomar mi cruz y seguir a Jesús, y seguir su ejemplo, y seguir su actitud. El amor que Él manifiesta en mi vida, yo lo quiero seguir y lo voy a hacer dejando de lado mis instintos. Pero lo importante es que veamos que no depende de uno. O sea, no es como que, pues yo decido, sino la forma de hacerlo, y como dice la Escritura, es que para que ninguno se jacte, para que ninguno diga, yo fui suficientemente bueno, las obras que hay que hacer para manifestar el amor verdadero ya están escritas, que son los mandamientos de Dios, que nos van a llevar a comprender el amor. Y una vez que comprendamos el amor, eso no debería llevarnos a jactarnos y no debería decir, pues yo ya entiendo el amor, yo ya puedo compartirles a todos porque yo ya tengo amor en mí, yo ya sé lo que es el amor verdadero y yo ya puedo compartirles a los demás. Y si alguien no ama, pues mal por él, ¿no? La idea de todo este discurso es que podamos comprender que no depende de nosotros, o sea, las acciones no son las que definimos nosotros, y de hecho, remontándonos a la historia de Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo empezó toda la rebelión? Fue porque Eva quiso definir la autoridad o quiso definir las acciones por sí misma. Entonces, Dios ya había definido lo que podían y lo que no podían hacer, y entonces aquí fue donde Eva decidió, ¿por qué Dios va a decidir por mí lo que yo debo de hacer o no debo de hacer? Yo voy a hacer lo que bien me parezca. Entonces yo voy a definir qué es el bien y qué es el mal. Y este es el engaño, este es lo grave de lo que vemos hoy en día, que nadie quiere ajustarse a esta definición de amor. Más bien, cada quien quiere definir el amor. Por eso les decía que el amor es el tema más tocado en el ámbito musical, en el ámbito de películas y demás. Pero el problema con el ser humano es que cada quien define el amor como quiere, y entonces pues no nos podemos poner de acuerdo y no podemos cumplir con esa oración que Yeshua dijo de Padre, que ellos sean uno como yo soy uno. O sea, si vamos a ponernos de acuerdo todos en un punto central, que sea el amor verdadero manifestado a través de los mandamientos. Y con esto ya no va a ser o sea, cuando llegue la hora del juicio ya no va a ser de, a ver, ¿tú cuántos mandamientos cumpliste? ¿Cuántos Yom Teruah guardaste? ¿Cuánto hiciste? Sino, si se fijan, y retomando Mateo 25, creo que sí era 25, 31, a ver, ahorita confirmo, Mateo 25, 31, cuando Yeshua aparta, si se acuerdan, les dije, mantengan en mente que hay una característica de los que son ovejas y de los que son cabritos. ¿Cuál es esa característica? Ya después de haber visto todo esto, si alguien puede decirme cuál es esa característica, y si alguien tiene claro cuál es esa característica que manifestaron las ovejas y que no manifestaron los cabritos, que me pueda decir, con eso yo creo que habrá valido la pena toda esta plática. A ver, Betty. Pues que los dos tuvieron la oportunidad de cumplir los mandamientos, y a lo mejor los dos los cumplieron, pero la actitud fue diferente, y la actitud es el amor verdadero, ¿no? Exactamente, esa es toda la diferencia entre los cabritos y las ovejas. Ustedes tuvieron la oportunidad de vestirme, me vieron y no lo hicieron, o de compartirme de su alimento y de ayudarme cuando necesitaba ayuda. Sí o no, esa es la esencia de toda la ley, de ayudar al necesitado, de ayudar al pobre, de trabajar nosotros a lo mejor en nuestra pureza para que el Espíritu de Dios se derrame y así podamos manifestar el amor. Y bueno, yendo a lo simple, la definición de Yeshua de que toda la ley se resume en que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo, pues las ovejas tuvieron la oportunidad y lo hicieron. Y lo hicieron probablemente con una actitud correcta, y sobre todo porque entendieron que el amor consistía en eso, consistía en ayudar al necesitado, consistía en no ver por mis intereses. Y eso es lo que me gustaría que quedara así súper claro, que cuando hay alguien en necesidad, como en esta escena que Yeshua nos plantea, cuando hay alguien en necesidad,
es necesario para nosotros despojarnos de nuestros instintos y de nuestra comunidad para ayudar al que lo necesita. O sea, y ese es el amor, o sea, despojarte de tu comodidad o de tu pensamiento, de tu orgullo, de decir, yo tengo 2 túnicas, ¿por qué le voy a dar una a alguien más? Si yo trabajé por ellas, a mí me costaron, y ahí es donde dice Yeshua, si el que tenga 2, dele una al que no tiene. Ahí se manifiesta el amor. Otra pista muy importante que nos da Yeshua con respecto a esto, en qué consiste el amor verdadero y quién hereda el reino de Dios, es cuando el joven rico se acerca y le dice, Señor, yo he cumplido la Torá, yo he cumplido todos los mandamientos desde chiquito, he estudiado y ya he cumplido todo, pero ¿qué se necesita para heredar la vida eterna? Y Yeshua ahí le da el clavo, o sea, ahí le dice la razón por la que a lo mejor él no está listo, a pesar de que ya cumplió toda la ley, ¿por qué no está listo para heredar la vida eterna? ¿Y qué es lo que le dice? Ok, tú ya cumpliste todo, vamos a ver si sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, no se trata de cuántas obras de caridad tú hagas para que heredes la vida eterna, sino se trata de que realmente trabajes en despojarte de tus instintos y despojarte de quien tú eres para que el Espíritu de Dios venga y habite en ti y entonces puedas manifestar el amor verdadero y ahora sí puedas cumplir con lo que dice Romanos 10, que cómo van a creer o cómo van a invocar el nombre de un Dios al que no conocen. O sea, si estamos siendo legalistas y diciendo, es que tienes que guardar Shabbat, es que tienes que hacer esto, ¿cómo lo van a hacer si con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, no manifestamos cuál es el amor verdadero? Pero sí, te aseguro que si tú en algún momento, si alguien conoce tu historia y, por ejemplo, si fueras este joven rico y la gente sabe cuántos años has trabajado por tener, o por tener, sí, por amasar esta fortuna que tú has hecho, y de pronto te ven un día que vas a un lugar donde necesitan, vendes todo y lo das a los pobres, y entonces tú dices, bueno, pues yo puedo trabajar más y puedo hacer más para volver a bendecir a otros. ¿Tú crees que las personas que hubieran sido testigos del testimonio de este hombre rico, o en este caso, si las personas que te rodean son testigos de esta manifestación de amor tan grande en donde tú te despojas de ti mismo para amar al prójimo, ¿tú crees que eso no verdaderamente cambiaría el mundo? O sea, ¿cómo crees que vamos a poder hacer un mayor cambio en el mundo en el que vivimos? Siendo legalistas y exigiéndole a la gente que guarde mandamientos, exigiéndole a la gente que haga y diciéndoles, es que tú, como no abrazas al pueblo judío, pues tú no, y como tú no guardas los mandamientos, pues estás mal, o realmente despojándote de todos esos instintos que te llevan a jactarte, a envanecerte, y simplemente manifiestas amor verdadero. O sea, en cualquier momento, si alguien te contesta, y eso es lo increíble de las predicaciones de Yeshua, que a lo mejor muchas veces te has preguntado, pero ¿por qué impactan tanto las predicaciones de Yeshua si son simplemente pues lecciones morales, ¿no? Pero lo interesante y lo impactante de sus sermones es que manifiestan el amor verdadero a más no poder. O sea, si alguien viene y te da una cachetada o si te golpea una mejilla, ¿qué es lo que debes de hacer? O sea, el hombre, ¿qué es lo que haría? Luego, con los instintos, ¿no? O sea, reacciono con mis instintos, pero ¿qué es lo que dice Yeshua? Tranquilo, o sea, no te dejes llevar por tus instintos. Mejor, si para esa persona a lo mejor sirve de desahogo, pues entonces ponle la otra mejilla, o sea, no pasa nada, no va a pasar nada. Por eso se enfoca tanto Yeshua en decir que no pasa nada si te quitan la vida aquí, o sea, no seas revolucionario, no hagas guerra contra Roma, a lo mejor te está pisoteando Roma, pero no hagas guerra, o sea, tú manifiesta el amor, siempre manifiesta esa cualidad de Dios de ser benigno, de ser amoroso, y eso es a lo que nos invita también el apóstol Pablo en todas partes, en que amémonos unos a otros. O sea, si alguien más no ha entendido que no debe de dejarse llevar por sus instintos, ¿cómo lo vas a hacer salir de ahí? Pues con tu ejemplo. O sea, no hay otra mejor forma de enseñar a los demás y de convencerlos de participar de una vida mejor
que manifestarles tú el amor verdadero y que ellos digan, wow, tremenda paz que tiene esta persona, y a pesar de que parece injusto, que a veces, no sé, le roban o le quitan y él sigue alegre, pues no hay nada que se compare con esa paz que él manifiesta por haber no respondido con los instintos. Entonces, bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. En resumen, ustedes, la invitación es esa, que más que buscar que las personas los escuchen o que ser glorificados por los hombres, por las palabras de sabiduría que comparten, más que todo eso, al final lo que queda es esto, que se despojen de sus instintos, que tengan un proceso consciente de cada entrada que ustedes tengan a sus sentidos, en sus 5 sentidos, la canalicen a través de el espíritu que Dios ha puesto en ustedes. O sea, eso se entrena con los mandamientos, pero cada vez que ustedes analicen, que puedan dar una respuesta a estas entradas, que puedan dar una respuesta que fluya desde el espíritu del amor y que no fluya desde todo esto que estamos viendo aquí en pantalla, que pues es vanidad, hacer lo indebido, buscar lo propio, irritación, rencor, todas estas cosas. Mejor hay que enfocarnos en el espíritu. Y les digo que al final la invitación es la invitación a tomar la decisión personal que Dios mismo hace en Deuteronomio 30, del 19 al 20, y seguro que ustedes han leído el 19, porque es muy famoso, pero aquí la idea de todo este estudio es que podamos entender el 20. Dice Deuteronomio 30, del 19 al 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que hoy os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu descendencia. Y bueno, pues hasta aquí puedes decir, bueno, yo quiero escoger la vida. ¿Cómo escoges la vida? Aquí Dios te dice, pues amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Si el Eterno te está diciendo, y a través del ejemplo de Yeshua nos dijo, despójense de sus instintos y no dependan de sus obras, porque nuestras obras, incluso nuestras obras de justicia, son como trapos de inmundicia. No hay que depender de cómo nosotros definamos la justicia, la bondad, el amor, sino de cómo Dios la define, y Él lo que quiere es que nos despojemos de nuestros instintos para que realmente podamos traer el reino de Dios a la tierra y podamos limpiar todo nuestro ambiente alrededor, pero no a la fuerza, sino con amor, como Yeshua lo hizo, ¿sí? Con el ejemplo. ¿Por qué Él tuvo tanto éxito? Nunca hizo rebelión, ni incluso cuando estaba Israel hundido en la esclavitud por el Imperio Romano, pues Él simplemente vino a mostrar el amor ahí en las peores condiciones. Entonces, el amor se manifiesta en las peores condiciones, y en la dificultad que tú pases en tu vida, esa es la mejor oportunidad para manifestar el amor de Dios. No sé si hay alguna pregunta. Aquí terminamos. Bueno, ya no quité esta diapositiva que era justamente de ese estudio, el sentido de la vida, y los dejo con esta frase que dice: Dios creó a gentes libres a su imagen, o sea, nos creó con la libertad de manifestar amor o no. El amor necesita libertad, si no hay libertad no hay amor, y desarrolló el ambiente para que podamos entender el amor verdadero y así podamos amarlo, ¿sí? Así podemos entender en lo que consiste el amor verdadero, y así podemos amarlo de manera personal. Y bueno, por último, la petición que siempre tenemos que tener en mente cuando leemos las Escrituras o cuando nos acercamos a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese es mi anhelo, que podamos abrir los ojos. Y les digo, si incluso esta clase o este estudio estuvo muy, muy distante de lo que realmente alguien más haya llegado a la conclusión de vida, pues yo les comparto lo que Dios me ha mostrado, y les digo que para mí ha sido un cambio radical de vida, porque ahora todos los días me levanto midiéndome
con respecto al amor verdadero. Ya no es con respecto a mi propia idea de qué tan bueno o malo soy, sino con respecto al amor verdadero, con respecto al testimonio de Yeshua, qué tan cercano, qué tan lejano estoy. Y me doy cuenta que estoy lejísimos, pero me doy cuenta que Dios ha puesto su espíritu en mí como para anhelar, buscar el amarlo y el entender el amor y el compartir el amor con todos los demás. Entonces, quizá no respondí muchas dudas de 1 de Corintios 15, quizá no respondí muchas dudas de qué va a pasar después de la muerte, de cómo van a ser los cuerpos cuando resucitemos, de todas esas cosas, pero lo que sí quería que quedara claro es la esencia de cómo vamos a poder participar de la resurrección de los muertos y que nos libremos del engaño de la bestia y del dragón de creer que sabemos amar cuando realmente no. Entonces los invito a que todos empecemos a manifestar el amor de Dios a todo nuestro alrededor y van a ver qué paz y qué armonía van a generar y qué tranquilidad Dios les va a dar en su interior. Si no hay más preguntas, o bueno, no sé, aquí Betty tiene su mano levantada. ¿Tienes una pregunta, Betty, o un comentario, por favor? No, nada más que en alguna ocasión escuché al hermano Joseph decir, no te preocupes de lo que no entiendes, sino preocúpate de lo que o sea, practica lo que ya entiendes, ¿no? Entonces, en esta tarde pues hemos entendido que no nos dejemos llevar por los instintos, sino por el amor verdadero. Y pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias. Justamente, pues sí, esa es la idea, que nos despojemos nosotros de nosotros mismos y que podamos cargar nuestra cruz y seguir al Mesías, como a lo largo de todas sus cartas el apóstol Pablo lo menciona. Y bueno, pues justo a tiempo, 5 minutos antes, justamente. Imagínense, si me hubieran dado más tiempo, a lo mejor sí me llevaba más tiempo. Pero muchas gracias a todos por estar aquí, gracias porque han dedicado su tiempo a escuchar y aquí, así empieza todo. O sea, en lugar de ustedes decir, es un día libre, qué buena onda, voy a ir a comprar el súper o voy a ir a hacer otras cosas, ustedes están aquí queriendo aprender más de Dios y así es como empieza el despojarse de sus instintos y el reconocer que Dios tiene autoridad sobre nosotros, porque Él dijo que este día teníamos que dedicarlo a la enseñanza y al estudio de su palabra. Así que, pues felicidades a todos, a todas las ovejitas que están aquí. Ahora yo creo que va a tomar un significado nuevo el decir, soy de las ovejas perdidas de la casa de Israel, sabiendo que pongo en práctica el amor, ¿no? Prefiero ser de esas ovejas perdidas porque seguro va a haber muchos cabritos perdidos también de la casa de Israel, pero yo quiero ser de las ovejas perdidas y quiero reencontrarme con mi Padre, quiero hacer teshuvá, quiero arrepentirme de mis caminos para poner en práctica los caminos de Dios. Y no me voy a jactar porque sé que esas obras que yo logré hacer es por su espíritu que Él puso en mí y es porque Él las escribió de antemano para que ande en ellas y son idea suya y son creación suya, no son mis acciones. Así que, pues muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. No sé si alguien quiere hacer una oración para cerrar, para despedirnos. Y si no, pues yo la hago, no hay problema. Y estoy viendo aquí muchos comentarios que no vi en su momento porque no pude verlos, pero sí, también la idea del Yetzer Hará y el Yetzer Tov es esta idea del lado bueno y el lado malo. Muy bien, aquí me pusieron que Gálatas, perfecto. Bueno, pues ahorita termino de leer los comentarios, pero muchísimas gracias por haber estado aquí. Les digo que este mensaje viene de Dios. Creo que es un tema que vale la pena aclarar y es un tema que tiene la capacidad o el potencial de revertir lo que Yeshua mismo predijo, que en el tiempo del fin muchos iban a ser engañados y por el incremento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. O sea que el amor de muchos va a dejar de ser lo que realmente es.
Y bueno, hoy nos toca a nosotros, ya hemos comprendido las raíces hebreas, ya hemos regresado a amar la Torá, hemos regresado a cumplir los mandamientos, pero quizá antes de hoy no comprendíamos para qué voy a cumplir la Torá, o sea, qué beneficio me trae. Y bueno, espero que después de hoy haya quedado claro. Si no, pero pídanle a Erika mi número, estoy abierto a debates. Si alguien dice, no, ¿sabes qué? Estás mal. Bueno, mi anhelo es encontrar la verdad, mi anhelo es encontrar a Dios de todo corazón, y pues eso, sí, o sea, si alguien de pronto cree que lo que yo busco es simplemente dar un tema nuevo, decir, miren, soy profeta de Dios porque Dios me reveló algo, no, mucho menos buscar algo para mí. Lo que realmente me interesa es vivir en un mundo mejor, y reconozco que no hay otra forma mejor para para limpiar este mundo que a través de la palabra de Dios y a través del testimonio de Yeshua. Esa es la conclusión. Y bueno, nadie se ofreció para dar gracias, así que creo que el más agradecido soy yo, y pues voy a concluir porque ya solo queda un minutito. Entonces, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por todas estas ovejitas que han decidido dejar de lado sus intereses para estar aquí escuchando tu voz, para estar aquí escuchando tu mensaje, Señor, y te pedimos que el día de hoy podamos comenzar una revolución, pero no una revolución en forma de rebelión, Señor, sino una revolución en cuanto a la actitud que tengamos con nuestros seres queridos, y en cuanto a la actitud que tengamos con los demás que nos rodean, Señor. Confiamos en que tú nos has puesto en el momento y en el lugar perfecto para que podamos entender el amor primeramente, para que en nuestra vida se manifieste tu amor y para que podamos manifestarlo nosotros a las demás personas. Entonces te pedimos que nos permitas no seguir postergando esta manifestación de tu amor, Señor. Ayúdanos a cada día a acercarnos más al despojarnos de nuestros instintos y al poner en práctica el amor a través de tus mandamientos, Señor, que siempre podamos vestir al que necesita, que podamos alimentar al que tiene hambre, que podamos dar agua al que tiene sed, y que a través de esto que podamos manifestar tu amor, Señor, que no se manifieste nuestra carnalidad a través de la vanagloria, que no se manifieste nuestra carnalidad en el decir, yo soy el que está haciendo esto, yo soy el que está alimentando, sino que tomemos nuestro lugar como siervos obedientes tuyos, y que simplemente hagamos estas obras porque queremos obedecerte y no porque queremos brillar, Señor. Sabemos, como está escrito, que tú nos darás el brillo, tú nos darás la gloria, pero no por lo que somos, Señor, y no en esta vida, sino en la vida que sigue, y solamente por la obediencia que tengamos y por el reconocimiento que tengamos de que tú eres la autoridad y no nosotros. Te damos muchas gracias por esta fiesta de Yom Teruah, Señor, y te pedimos que esta fiesta sea diferente a las demás, que haya un cambio en nuestra vida práctico, que nos acerque primeramente al propósito, al clímax de la existencia del ser humano, y también que nos ayude a que el próximo Yom Kippur, que es el día del perdón, que podamos ser humildes, Señor, reconociendo que tenemos tantas fallas y que al vernos a la luz de tus escrituras estamos tan lejos de ser como Yeshua y de amar verdaderamente, pero te pedimos que nos des la oportunidad de que en este Yom Kippur podamos pedirte perdón por todo lo que hemos vivido en el pasado y por todas las oportunidades de manifestar tu amor que hemos tenido y que no hemos conseguido aprobar de manera satisfactoria. Y nos comprometemos a ser siervos fieles, manifestando tu amor a todo nuestro alrededor. Te damos muchas gracias por esta enseñanza y por este tiempo aquí. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Pues listo. Qué bueno que pudieron participar. No sé si Erika quiere decir algo para terminar. Muchísimas gracias le damos a nuestro Padre por tu vida, Fer,
De verdad que ha sido un manjar. Le decía a Steffi que me tuve que ocupar en otras cositas para lo del cierre al rato, pero lo poquito que alcanzaba así a escuchar, digo, wow, de verdad. Y me hubieras comentado eso de que tenías un mensaje ya, que querías compartirlo, porque hubiera sido así sorprendente. Pero, ¿qué les parece si invitamos a Fer para Yom Kippur, que va a hacer las transmisiones por Facebook, porque es una cita más íntima, más como personal con el Señor? Entonces vamos a tener el inicio, el 4, Hacia allá. cierre, tendríamos también estudios. Entonces, ya de una vez lo invitamos, lo comprometemos públicamente, para que ese mensaje que tenía el día de hoy nos los comparta en Yom Kippur, si Dios permite. Si Él acepta, por supuesto. Muchísimas gracias, Fer, de verdad, por tu vida. Sé que el Señor tiene planes, Claro que sí. y por eso es que nos puso juntos en todo esto, y aunque estés en Cancún, sabes que estás acá con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Muchas gracias, Erika. Y claro adelante. que sí, perdón, antes, ya solo me quedan como 2 frases más. No sé si les puedo compartir mucho más, pero creo que ya hoy saqué todo. Seguro sí será un honor, sobre todo porque me apasiona mucho, me apasiona mucho escudriñar la escritura y descubrir todos los misterios que Dios tiene para nosotros. Y pues sería un honor, claro que sí, me gustaría participar. Muchas gracias. Gracias a nuestro Padre y gracias a ti por aceptar. Y bueno, familia, pues, ¿qué les parece si nos despedimos? Un cambio de horario. No va a ser el cierre a las 6, sino 6:30, para que ustedes ahorita tengan tiempo de ir a comer, descansar un ratito, subir las piernitas, porque todo el día sentados a veces se nos hinchan un poquito. Entonces les damos un poquito más. De 6:30 a 8:30 tenemos el cierre, si Dios permite. Hacemos Atalá y todo lo que la cita nos conlleva. Así es que vayan, descansen un ratito, provechitos si van a comer. Tú también, Fer, y al ratito, si Dios permite, nos vemos. Muchísimas gracias. Y gracias a sus vidas. Pedro, estamos orando por ti. Rocío Ponce, también estamos orando por la situación de tus sobrinos. Gracias. Dios les pague. Por Rafa, por todas las situaciones. Fíjense que, permítanme un momentito nada más, regálenme un minuto. Había escuchado un comentario que en estos días, especialmente el de trompetas, no sé si, perdón, es que estaba un audio, que en el día de trompetas no es tanto como para pedir para nosotros, sino para agradecer y estar expectantes, si es que llegase la venida de nuestro Mesías en nuestros días. Pero últimamente, de verdad, han pasado situaciones así de que enfermedades, conflictos, y yo creo que el Padre quiere perfeccionarnos. Entonces, no decaigamos y no pensemos que, ay, no, ya enferma, ¿para qué le voy a servir? Al contrario, que esto sea un testimonio de nuestro Padre Celestial, que sus misericordias se renuevan cada mañana y que Él tiene el control total, y pidámosle sanidad en nuestros cuerpos para poder alabarle. Hay un versículo que dice que ¿de qué servirá mi cuerpo en el Seol si no te puede alabar? O algo, estoy parafraseándolo. Entonces, de verdad, familia, lo que decía ahorita Fer, que seamos esas personas que mandemos el mensaje que ha transformado nuestras vidas, que de verdad cuando la gente nos vea la pasión, como dijo ahorita Fer, que es lo más maravilloso. Imagínense que digan, es el día de reposo el lunes y estamos aquí estudiando y tuviéramos unas caras así de, ¡ay, sí, qué gozo! Pues no. Entonces, tú, cualquier situación que estés pasando, ponla en manos de tu Padre Celestial y gózate. Gózate y realmente que sea hecho en tu vida la palabra reposo. Él nos da este día para estar reposando. No reposando ahí en nuestras camas, sino reposar en Él. Cuando realmente entendemos lo que es el reposo en nuestro Padre Celestial, híjole, así como que ya su yugo es fácil y ligera su carga. Era lo que les quería compartir, familia. Entonces, bueno, ahora sí ya, los dejo. Si Dios permite, entonces nos vemos al ratito.
Les mandamos besos, abrazos y que pasen bonita comida y nos vemos, si Dios permite, a las 6:30. Es el mismo link, acuérdense. Ok. Besito. Ok. Igualmente, hermana, nos vemos pronto. Gracias, Fer, por el estudio. Estuvo muy, muy bueno. Gracias, buenas tardes. Gracias a Dios, les digo que es mensaje de Dios. Gracias. Shalom, Shabbat Shalom a todos. Shalom a todos. Gracias, Fer, por el buen estudio.